Me llamo Leila, y esta es la historia del día en que unas cerezas destrozaron mi vida. O quizás, solo quizás, del día en que empecé a reconstruirla. Todo era para mí una perfecta ficción, un marido, una familia, un estatus. Hasta que ella llegó, con su regalo envenenado y sus palabras afiladas. No lloré cuando me humilló. No grité. Solo tomé una decisión. Y cuando finalmente reaccionaron, ya era demasiado tarde para todos. Empiezo mi relato aquí, en mi 30º cumpleaños, con el sonido del agua corriendo sobre la fruta y el silencio helado que vino después. El timbre de la puerta sonó como un anuncio, estridente, imperioso, ineludible. Era la 1 de la tarde de un sábado sofocante de junio en Barcelona, y yo estaba en el salón de un piso que nunca sentí completamente mío, intentando que unos pendientes de perlas, lo único que me quedó de mi madre, no se cayeran de mis lóbulos sudorosos. «Será mamá», anunció Javier, mi marido, levantándose del sofá con una premura que no había mostrado en semanas. Su sonrisa era tensa. «Te dije que tenía una sorpresa». El corazón me dio un vuelco incómodo en el pecho. Marta, mi suegra, nunca olvidaba una ocasión para hacer acto de presencia, y mi cumpleaños sería, sin duda, un magnífico pretexto. Pero una visita sin previo aviso, eso era nuevo, incluso para ella. Antes de que pudiera responder, Javier abrió la puerta y el piso se llenó de su presencia. «Hola, mi niño, feliz cumpleaños a la cumpleañera», entonó Marta, avanzando como un buque insignia, su perfume a Chanel número 5 formando una nube palpable a su alrededor. Su beso en mi mejilla fue rápido, seco. Tras ella, como una sombra malhumorada, apareció Clara, mi cuñada, con su eterno gesto de estar haciendo un favor al mundo con su presencia. «Marta, no tenías que molestarte», empecé, pero ella ya me había dado la espalda, señalando con gesto teatral hacia el rellano. «Mi regalo. Traje algo especial para la familia. Algo de verdadera calidad». Por la puerta entró Carlos, el conductor de la familia, cargando con cuidado 2 cajas de madera. Las dejó en el centro de la habitación con un suave golpe. Eran cajas robustas, de listones, con un logotipo elegante quemado en la madera, Hurtado Frutas Selectas. Valle del Jerte. «Cerezas de la última cosecha de la temporada», anunció Marta, posando una mano sobre la caja superior como si bendijera un altar. «De las que se reservan para los mejores mercados. Para paladares que saben apreciarlas». Su mirada se deslizó hacia mí, fugaz pero calculada. 100 euros el kilo. 300 la caja. El aire se espesó. 300 euros. 600 euros en fruta. Era más de lo que ganaba en una semana cuidando niños en la guardería municipal después de impuestos. Sentí la mirada de Javier, suplicándome en silencio: «Por favor, no digas nada. Sonríe y di gracias». «Es demasiado, Marta», logré decir, y mi voz me sonó débil incluso a mí. «Un detalle increíble». «Para la familia, nada es demasiado», replicó ella, con un ademán despreocupado. «Lávalas, Leila. Vamos a probar esta exquisitez. Lava unas cuantas, anda». La orden, disfrazada de invitación, colgó en el aire. Clara soltó un resoplido breve, casi inaudible, y se dejó caer en el sofá, abstraída ya en su móvil. Javier seguía sonriendo, pero era una mueca fija. «Claro», dije, y las palabras sabían a ceniza. Agaché y abracé una de las cajas. La madera era áspera bajo mis dedos, pesada. La llevé a la cocina, a mi territorio, al único espacio donde a veces podía respirar. Al abrirla, el aroma me golpeó, dulce, intenso, a tierra y sol. Las cerezas eran una obra de arte de la naturaleza, de un rojo tan profundo que casi parecía negro, cada una perfectamente redonda, con el rabo verde y fresco. Perfectas. Carísimas. Encendí el grifo y el agua fría llenó el silencio. Una a una. Sumergí las primeras cerezas, froté su piel suave con los dedos, las dejé en el escurridor. El ritual era calmante, hipnótico. Lavar, escurrir, colocar en el bol de cristal. El rojo contra el blanco. Desde el salón llegaban retazos de conversación, la voz de Marta dominándolo todo. «Y la boda de la hija de los del Valle, en el Palacio de Liria, querido, nada de Catherine de segunda, fue Maison Blewe quien se encargó de todo»,
el bogavante estaba sublime. Clara reía, una risa aguda y complaciente. Javier murmuraba asentimientos. Llené un bol y lo llevé al salón. Marta ni siquiera interrumpió su monólogo. Tomó una cereza sin mirar, la mordió y asintió con aire de experta. Excelentes. Como esperaba. Y siguió hablando. Regresé a la cocina. Seguí lavando. El agua corría, fría sobre mis muñecas. Pensé, si las lavo todas, puedo guardarlas en la nevera. Javier podrá tomarlas para el postre esta semana. No se estropearán, era un pensamiento práctico, doméstico, el tipo de pensamiento que había guiado mis 6 años de matrimonio. Hacer, ordenar, conservar. Hacer que las cosas duren. Hacer que la paz dure, aunque fuera una paz frágil y cargada. Cuando estaba sacando las últimas cerezas de la segunda caja, noté una presencia en el umbral. Marta estaba allí, inmóvil, observándome. Su expresión era extraña, no de enfado, sino de una curiosidad gélida. ¿Qué estás haciendo, Leila?, preguntó. Su voz era suave, demasiado suave. Me volví, con un puñado de cerezas húmedas en la mano. Las estoy lavando. Ya casi termino. Así las podemos guardar y... ¿Todas? La palabra salió de sus labios como un latigazo. Parpadeé. ¿Perdona? ¿Has lavado todas las cerezas? Su voz estalló entonces, llenando la cocina, ahogando el rumor del agua. Avanzó un paso, sus ojos, de un marrón oscuro como el chocolate amargo, clavados en los bolés repletos de fruta escarlata. Javier apareció detrás de ella, alarmado. Mamá, cálmate, solo son. Solo cerezas. Se giró hacia él, un dedo tembloroso apuntándome a mí. Son 300 euros la caja, Javier, 600 euros de fruta selecta que tenía destinos importantes. Su mirada volvió a mí, y ahora sí ardía con el fuego de la verdadera ira. ¿Quién te dio permiso para lavarlas? No son patatas del mercadillo. No lo sabía, logré articular. La humedad de las cerezas me enfriaba la palma. Pensé que sería mejor. Claro que no lo sabías. Escupió las palabras. No sabes el valor de las cosas. No sabes lo que es bueno, lo que es fino, lo que es apropiado. Tú solo, las pones bajo el grifo, como si fueran basura. Mamá, por favor, es su cumpleaños, intentó Javier, pero su voz se quebró, se hizo pequeña. Marta no le hizo caso. Se acercó más a mí, y su perfume, antes opresivo, ahora olía a algo acre, a rabia. Esto no es para ti, Leila. Esto no es para que tú lo laves y lo guardes en la nevera junto al queso de barra. Estas cerezas no son para ti. Hizo una pausa, dramática, dejando que cada sílaba cuajara en el aire viciado de la cocina. Tú no mereces comer algo así. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el goteo del grifo que no había cerrado del todo. Plink. 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 Miré a Javier. Mi marido. El hombre con quien compartía cama, facturas y un apellido. Tenía la mirada clavada en las baldosas hidráulicas del suelo, sus hombros un poco encorvados, como si intentara hacerse más pequeño. No dijo nada. No hizo nada. Al lado de la puerta, Clara observaba, y en la comisura de sus labios bailaba una sonrisa minúscula, cruel, de pura satisfacción. Algo dentro de mí, algo que llevaba años aguantando, doblando, conteniendo, se resquebrajó. No con estruendo, sino con un sonido seco y definitivo, como el de un hueso que por fin cede. Bajé la vista hacia las cerezas en mi mano. Una de ellas estaba magullada por la presión de mis dedos, y un hilo de jugo rojo, como sangre, le corría por el costado. Lo siento, dije, y mi voz me sonó extraña, plana, como si viniera de muy lejos. No debería haberlas lavado. Soltó un suspiro largo, teatral, la ira cediendo paso a un desdén victorioso. Recoge las que no se han lavado. Y las que has estropeado con tus manos, pues te las comes. Ya que las has arruinado, al menos que no se tiren. Asentí. No había otra cosa que hacer. Me agaché, ignorando el dolor punzante en las rodillas,
y comencé a recoger las pocas cerezas que habían rodado por el suelo. 1, 2, 3. Javier también se agachó para ayudarme. No, Javier, cortó Marta, su voz de nuevo suave, ahora empalagosa. Déjala. Ella empezó esto, que ella lo termine. Él se detuvo, mitad agachado, y luego, lentamente, se enderezó. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. Vi algo en ellos, vergüenza, quizás, o un dolor sordo. Luego apartó la mirada. Recogí hasta la última. En mis manos juntas formaban un pequeño montón de rojo y verde, húmedo, algunas con la piel reventada. Me levanté. Las voy a guardar, dije. Salí de la cocina. Pasé junto a Marta, que ya había adoptado su expresión de ofendida resignación. Pasé junto a Clara, cuya sonrisa se había ensanchado. Pasé junto a Javier, que respiraba con dificultad. Cerré la puerta de nuestro dormitorio. Y la eché el cerrojo. El sonido del pestillo al entrar en su ranura fue claro, metálico, final. Durante un momento, solo me apoyé contra la madera, sintiendo el latido acelerado de mi corazón en la garganta. Desde el salón llegó, amortiguada, la voz de Marta, ya recuperada. Bueno, y ahora ese pastel. Javier, cariño, ¿tienes algo de coñac para aliñarlo? Miré las cerezas magulladas en mis manos. Las arrojé al váter y tiré de la cadena. El agua se tiñó de rosa, giró en remolino y se lo llevó todo. Me lavé las manos, frotándomelas con el jabón de jazmín hasta que la piel me escoció y no quedó rastro del jugo dulce. Entonces me acerqué al armario, al rincón de atrás, detrás de la pila de mantas de invierno. Saqué un bolso pequeño, de viaje, que había comprado hace meses en unas rebajas y que nadie, ni siquiera Javier, había visto. No era grande. Solo cabía lo esencial. Lo abrí sobre la cama. Metí dentro unos vaqueros, 2 camisetas, la ropa interior. Un neceser con lo imprescindible. La fotografía de mi madre, en un marco de plata ya deslustrado. Mi pasaporte. Mi cartilla de la Seguridad Social. Los pendientes de perlas me los dejé puestos. Luego, del cajón de mi mesita de noche, saqué el sobre. Era de cartón marrón, grueso, sin marca alguna. Dentro estaba mi pasado, mi presente y, quizás, mi futuro. Los papeles crujieron al sacarlos, la escritura de la casa de la abuela Rosario, notarizada a mi nombre. Extractos bancarios. Cartas de un bufete de abogados, Sofía Lorenzo y Asociados. Fotocopias de contratos, de transferencias, de facturas. Y, en el fondo, pequeño y frío, la grabadora digital. La encendí. Avancé la cinta unos segundos. Y entonces, llenando la quietud del dormitorio, surgió su voz. 300 euros la caja, 600 euros, esto es para gente importante, no para que tú lo laves y lo guardes. No mereces comer algo así. La apagué. El silencio que dejó era aún más denso. Guardé la grabadora con cuidado entre los papeles, el sobre en el bolso, y el bolso de vuelta en su escondite. Me senté en el borde de la cama. Las perlas de mis orejas eran frías al tacto. Desde el salón llegaban risas, el tintineo de copas. Era mi fiesta de cumpleaños. Saqué el móvil. En la agenda, un solo número estaba marcado con una estrella. Lo pulsé. Contestó al tercer tono. Dime. Es el momento, susurré, mirando la puerta cerrada. Empecemos. Una breve pausa. ¿Estás segura, Leila? Completamente. Mañana a las 10 en mi despacho, entonces. Allí estaré. Colgué. Me quedé quieta, escuchando mi propia respiración, el débil rumor de la ciudad a través de la ventana. Luego me levanté, me acerqué al espejo del armario y me arreglé el pelo. Me sequé una lágrima que no había notado que corría por mi mejilla. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Abrí la puerta y regresé al salón. El pastel de supermercado estaba en el centro de la mesa, con una sola vela clavada torcida en él. Marta le echaba coñac de un decantador de cristal tallado. Clara se servía más vino. Javier miraba por la ventana, la espalda rígida. «¿Todo bien, cariño?»,
preguntó Javier al verme. Su sonrisa era un gesto forzado, un pobre intento de normalidad. Sí, claro. Todo bien. Sonreí también. Era fácil. 6 años de práctica hacen a una maestra en ese arte. Voy a poner café. Al pasar junto a Marta, ella alargó una mano y me tocó el brazo. Su piel era seca, sus dedos, fuertes. No te preocupes, niña, dijo, y su voz goteaba una condescendencia almibarada. Todos cometemos errores. Lo importante es conocer nuestro lugar. La miré a los ojos. Esos ojos marrones que todo lo veían, que todo lo juzgaban, que nunca encontraban algo en mí que fuera suficiente. Sí, Marta, dije, y mi voz era un hilo de seda, suave y fuerte. Lo importante es conocer nuestro lugar. Me volví y entré en la cocina. Preparé la cafetera. El aroma a café recién molido, normalmente un consuelo, hoy olía a derrota. A rendición. Pero debajo, muy debajo, olía también a otra cosa, a pólvora seca. Serví el café en las tazas de porcelana fina, las que solo sacábamos para las visitas importantes. Las puse en la bandeja. Al salir, mi mirada se posó en el último bol de cerezas, el que había dejado en la encimera. Brillaban bajo la luz fluorescente, como gotas de sangre petrificada. Sonreí. Una sonrisa pequeña, solo para mí. Game over, pensé, y la palabra inglesa sonó extraña y poderosa en mi mente. Se acabó el juego. Salí con el café. La partida final estaba a punto de comenzar. Han pasado 3 días desde mi cumpleaños. 3 días desde que las cerezas tiñeron de rojo el suelo de mi cocina y algo se quebró para siempre dentro de mí. Javier duerme a mi lado, su respiración rítmica y profunda. En la oscuridad, abro los ojos y miro el techo. Ya no espero el amanecer. Lo planifico. El lunes por la mañana, Javier intentó tocar mi brazo mientras desayunábamos. Leila, acerca de lo del sábado, empezó, con la voz cargada de esa pesadez que precede a una disculpa forzada. Aparté mi taza de café. No hace falta que hablemos de ello. Pero mamá, estaba muy nerviosa. Lo de la inspección de Hacienda, ya sabes. No era personal. Claro que no, dije, y mi sonrisa debió parecerle convincente, porque sus hombros se relajaron. Fue un malentendido. Las cerezas estaban deliciosas, por cierto. Gracias. Él parpadeó, desconcertado por mi tono plano, por mi falta de reacción. Esperaba lágrimas, quizás, o un reproche silencioso. No esta calma glacial. ¿Vas a la guardería hoy?, preguntó, cambiando de tema. Sí. ¿Y tú a la oficina? Supongo que habrá lío con lo de Hacienda. Su rostro se ensombreció. Un desastre. Papá no para de llamar. Dicen que la inspección es muy agresiva. Parece que tienen información concreta. Dejé que el silencio se extendiera un momento demasiado largo. ¿Información? ¿De quién? No lo sabemos. Algún empleado descontento, quizás. O la competencia. Se pasó una mano por el pelo. Mamá está fuera de sí. Dice que esto es un ataque personal. Me levanté y llevé mi taza al fregadero. Bueno, seguro que lo solucionáis. Siempre lo hacéis. Cuando salí del piso, el aire de la mañana barcelonesa era cálido y húmedo. En lugar de girar hacia la izquierda, hacia la guardería, caminé hacia la derecha, hacia el barrio de Gracia. A una hora en la que la ciudad aún bostezaba, con las persianas subiéndose perezosamente y el olor a café recién hecho y pan tostado flotando en las calles estrechas. Mi destino era un bufete discreto en un primer piso de la calle Verdi. El letrero era pequeño, Sofía Lorenzo. Asesoría legal. Sonó un timbre suave al abrir la puerta. La recepcionista, una mujer joven con gafas de pasta, levantó la vista. Tengo cita con Sofía, dije. ¿Su nombre? Leila. Leila Soriano. No usé el apellido de Javier. No aquí. Aquí seguía siendo la hija de Isabel, la nieta de Rosario. No la mujer que se había desvanecido en la esposa de Javier Miralpeix.
La recepcionista asintió y marcó un número interno. Puede pasar, señora Soriano. La última puerta al fondo. El despacho de Sofía era ordenado, luminoso, con estanterías llenas de tomos jurídicos y una gran ventana que daba a un patio interior lleno de macetas. Sofía estaba de pie, mirando por la ventana. Al girarse, su sonrisa fue cálida pero profesional. Nos conocíamos desde la universidad, donde compartimos clases de derecho civil antes de que yo abandonara la carrera. Ella siguió adelante. Yo conocí a Javier. Leila. Se acercó y me dio 2 besos. Siéntate. He preparado el café como te gusta, fuerte. Gracias, Sofía. Mientras servía el café en 2 tazas de porcelana blanca, me estudió. Tienes mala cara. No he dormido mucho. Por el cumpleaños. No era una pregunta. Hablamos por teléfono el domingo por la tarde, después de que yo colgara con ella desde el dormitorio. Le conté lo de las cerezas. Lo escuché todo, sin interrumpir, y al final solo dijo, mañana a las 10. Trae todo. Ahora, se sentó frente a mí, cruzó las piernas y tomó su taza. ¿Tienes la grabación? Asentí. Saqué la pequeña grabadora digital del bolso y se la pasé por encima del escritorio. Ella la cogió, pulsó play, y la voz de Marta llenó la habitación. 300 euros la caja, 600 euros, esto es para gente importante, no para que tú lo laves y lo guardes. No mereces comer algo así. Sofía la apagó antes de que terminara. Su expresión permaneció impasible, pero sus ojos, de un gris claro e inteligente, se endurecieron. Bastante claro, dijo. Humillación verbal, en presencia de testigos, con connotaciones clasistas. Es útil, pero no es lo más importante. ¿Los papeles, Leila, los trajiste? Abrí mi bolso y saqué el sobre de cartón marrón. Sofía lo tomó y vació su contenido sobre el escritorio con gesto experto. Sus manos, con uñas cortas y sin pintar, comenzaron a separar los documentos en montones distintos. La escritura de la casa de tu abuela, murmuró, hojeando las páginas notarizadas. A tu nombre, por testamento. Inembargable, intransferible sin tu consentimiento. Y, sin embargo, buscó y encontró otro documento. Ocupada por tus suegros desde hace 4 años, tras la reforma urgente, que nunca terminó. Y por la que, según esto, tú has estado pagando el IBI y la comunidad. Me miró. ¿Sigues pagándolos? Cada mes. Javier dice que es lo justo, ya que la familia se hace cargo de las reformas. ¿Qué reformas?, preguntó Sofía, alzando una ceja. Nunca he visto un presupuesto. Ni un albañil. Asintió, haciendo una nota en un bloc. Pasó al siguiente montón. Extractos bancarios. Tuyos, y los de la cuenta conjunta. Señaló una serie de movimientos. Retiradas importantes de efectivo. Firma de Javier. Justo el día después de que tu suegro te pidiera un préstamo familiar para cubrir una liquidación de proveedores. Hace un año. 50.000 euros, dije, y la cifra aún me quemaba la boca. Mis ahorros, de cuando trabajaba a tiempo completo. Y la herencia de mi madre. Y el préstamo, papeles, condiciones, plan de devolución. Una palmada en la espalda y un, ya sabes que la familia no falla, punto. Sofía hizo otra nota, más larga esta vez. Contrato de capitulaciones matrimoniales. Régimen de gananciales, con notables excepciones. Señaló una cláusula. Aquí. Los bienes adquiridos antes del matrimonio, y los recibidos por herencia o donación, quedan excluidos de la sociedad. Eso incluye la casa de tu abuela. Sí. Y también, continuó, pasando una página, aquí dice que los bienes de la empresa familiar Miralpex Inversiones, y cualquier participación en ella, son propiedad exclusiva de los padres de Javier y quedan fuera de la masa ganancial. Firma de ambos. Me miró. ¿Te hicieron firmar esto antes de la boda? Dijeron que era lo normal. Para proteger el patrimonio familiar. Para proteger su patrimonio, corrigió Sofía con suavidad. Y tú, recién licenciada, enamorada y con tu madre recién fallecida, firmaste.
Sí. No había amargura en mi voz. Solo hechos. Sofía asintió, comprendiendo. Siguió revisando. Fotocopias de facturas de la empresa, de correos electrónicos que Javier había dejado abiertos en su portátil, de mensajes de texto en su móvil que yo había visto por encima de su hombro. Un rompecabezas de cifras, transferencias a cuentas en el extranjero, pagos a nombres que no aparecían en la nómina. Finalmente, Sofía apoyó los codos en el escritorio y juntó las yemas de los dedos. Es suficiente para empezar. Más que suficiente. La casa es lo más sólido. Es tuya. Legalmente, pueden estar ocupándola ilegalmente. Podemos exigir el desalojo. No quiero esperar los tiempos de un juicio de desahucio, Sofía. No hará falta, dijo ella, y una sonrisa fría asomó a sus labios. Tenemos palanca. La inspección de Hacienda no es una coincidencia, ¿verdad? Guardé silencio. Leila, dijo, bajando la voz. ¿Tú les diste información? Miré por la ventana, hacia las macetas del patio. Un geranio rojo se mecía con la brisa. Mi mejor amiga de la infancia, Elena, trabaja en la agencia tributaria. En el departamento de inspecciones de grandes contribuyentes. Hace meses, durante una cena, Marta presumió de lo inteligente que era su asesor fiscal, de cómo movía los números para que nadie preguntara. Dijo nombres. Cifras. Yo me acordé. Y cuando Elena y yo tomamos un café hace unas semanas, se lo comenté. Como una curiosidad, un chisme. Ella tomó nota mental. Dijo que ese asesor tenía mala fama, punto. Sofía emitió un sonido entrecortado, casi una risa. Vaya. Entonces la tormenta perfecta no es tan perfecta. La has desatado tú. Solo abrí la ventana, dije, volviendo a mirarla. El viento ya soplaba. Ellos construyeron la casa sobre arena, Sofía. Yo solo señalé la marea. Ella asintió, lentamente. Está bien. Así que tenemos un ataque frontal por la propiedad de la casa, usando la ocupación ilegal. Y tenemos presión lateral, a través del caos en la empresa familiar. Ellos necesitan tranquilidad, necesitan que Hacienda se vaya. Tú puedes darles esa tranquilidad. ¿Cómo? Retirando la denuncia. O, mejor dicho, asegurándote de que tu amiga Elena pierda interés en esa pista concreta. A cambio de algo. La casa. La casa, vacía, a tu nombre, y una compensación por los 4 años de alquiler ilegal que has estado pagando indirectamente. Podemos calcularlo con el valor de mercado. Además, Sofía cogió el contrato de capitulaciones. Quiero renegociar esto. Quiero una cláusula de separación de bienes pura y dura. Que lo tuyo sea tuyo, y lo de Javier, de Javier. Lo que se haya generado durante el matrimonio, se divide. Pero el patrimonio anterior, y el que venga después, queda fuera. Javier nunca aceptará. Su familia nunca lo permitirá. No tendrán elección, dijo Sofía con tranquilidad. Porque si no aceptan, la información que tengo aquí, señaló los papeles, y la que tu amiga Elena puede o no tener, saldrá a la luz de formas mucho más desagradables. No solo una inspección. Artículos en prensa económica. Llamadas a sus bancos. Señales a la competencia. Se inclinó hacia adelante. Leila, ¿estás segura de querer hacer esto? Es la guerra. No habrá vuelta atrás. La pregunta flotó en el aire, cargada del humo del café y del peso de 6 años de mi vida. Recordé la mirada de Javier cuando su madre me gritaba. Recordé el sabor dulzón de las cerezas en mi boca, mezclado con la bilis de la humillación. Recordé la casa de mi abuela, llena de luz y de recuerdos de mi madre, ahora convertida en un trastero para los muebles viejos de los Miralpeix. Estoy segura, dije, y mi voz no tembló. Quiero la casa. Quiero lo que es mío. Y quiero que Marta me pida disculpas. Por escrito. Sofía sonrió, una sonrisa amplia y genuina. Me encanta cuando los clientes tienen claro lo que quieren. La casa y la disculpa. Los dos son puntos negociables. Ahora, el plan.
se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Hoy es lunes. La inspección de Hacienda estará en su fase más caliente. Tu marido y tu suegro estarán ocupados apagando fuegos. Tu suegra estará histérica. Es el momento perfecto para el primer movimiento. ¿Qué debo hacer? Ve a la casa. A tu casa. La de tu abuela. Toma fotos. Muchas. Del estado, de las cosas de ellos allí. Consigue, si puedes, algún recibo o prueba de que viven allí. Un correo, una factura a su nombre en esa dirección. Luego, ven aquí mañana. Prepararé un escrito extrajudicial. Una intimación formal a desalojar en un plazo de 15 días. Se lo enviaremos por burofax a tus suegros, con copia a tu marido. ¿Y cuando exploten? Dejarán que exploten, dijo Sofía, deteniéndose frente a mí. Tú no contestarás. No discutirás. Vendrás aquí, y yo hablaré con su abogado, si es que tienen uno que no sea el contable que los ha metido en este lío. La presión aumentará. Y entonces, cuando estén más desesperados, les ofreceremos la salida, la casa a tu nombre, libre, y la disculpa, a cambio de que la inspección de Hacienda encuentre errores contables menores, y no fraude flagrante. ¿Crees que cederán? Sofía se encogió de hombros. Depende de cuánto tengan que ocultar. Por lo que he visto en estos papeles, bastante. Pero prepárate, Leila. Te llamarán de todo. Egoísta. Desagradecida. Una trepa que solo quería su dinero. Ya lo hacen, dije en voz baja. Solo que antes lo susurraban. Pues ahora lo gritarán, ¿estás preparada? La respuesta vino sola, desde un lugar profundo y frío que yo no sabía que existía en mí. Sí. Sofía asintió, satisfecha. Bien. Entonces vamos a ello. Y, Leila, me tendió la grabadora. Guarda esto. No la uses a menos que sea absolutamente necesario. Es tu último cartucho. Salí del bufete una hora después, con una carpeta llena de instrucciones y un fuego nuevo en el pecho. No era rabia. Era determinación, fría y nítida como el cristal. En lugar de ir a la guardería, llamé para decir que estaba indispuesta. Luego tomé el metro hacia el barrio de Sanz. La casa de mi abuela estaba en una calle tranquila, cerca del parque. Un tercero sin ascensor, con una fachada de piedra vista y balcones llenos de macetas. O, al menos, solían estarlo. Ahora los balcones estaban vacíos, las persianas medio cerradas. Subí las escaleras. El olor a lejía del portal había sido reemplazado por un olor a polvo y cerrado. En la puerta del tercero, no había ningún nombre. Toqué el timbre. Nada. Saqué mi llavero. Entre las llaves del piso de Javier, la de su coche y la de la guardería, había una llave antigua, de bronce ya desgastado. La de esta puerta. Entré. El olor me golpeó primero, a mobiliario viejo, a naftalina, a abandono. El recibidor estaba atestado de cajas apiladas hasta el techo, etiquetadas con rotulador, vajilla verano, decoración Navidad, libros Javier Niño. Pasé al salón. Los muebles de mi abuela, el sofá de flores, la mecedora, la mesa de centro de madera clara estaban arrinconados, cubiertos con sábanas blancas que ahora estaban grises de polvo. En su lugar, había un enorme aparador de estilo modernista que reconocí, era el que estuvo en el chalet de los Miralpeix antes de que se mudaran a su ático de Pedralbes. Sobre él, fotos de la familia Miralpeix, Javier y Clara de niños, la boda de los abuelos, Marta con un vestido de noche en algún evento benéfico. Ninguna foto mía. Ninguna de mi madre. Saqué el móvil y comencé a tomar fotografías. Cada rincón. Las cajas. Los muebles de los Miralpeix junto a los de mi abuela. La cocina, donde los cacharros de porcelana de mi abuela estaban mezclados con una cafetera de cápsulas de última generación. El baño, con toallas caras y frascos de perfume de marca que no eran míos. Luego, el dormitorio principal. La cama de mi abuela había sido reemplazada por una grande, con cabecero de cuero. En la mesita, un dosificador de pastillas a nombre de Antonio Miralpeix, mi suegro. Y en un cesto de la ropa sucia,
una camisa que reconocí al instante. Era de Javier. Una de sus favoritas, la de rayas azules que yo misma le planchaba. La fotografía fue la más dolorosa. El clic de la cámara del móvil sonó como un disparo en el silencio polvoriento. En el escritorio, el viejo escritorio de roble de mi abuela donde ella me enseñaba a leer, había un montón de correspondencia. Me acerqué. Facturas. La mayoría a nombre de Antonio Miralpeix. Otras a nombre de Javier. Todas con esta dirección. Recogí una, la de la luz, y la doblé con cuidado. Era la prueba. Residencia habitual. Ocupación ilegal. Estaba a punto de irme cuando una foto enmarcada, pequeña, medio escondida detrás de una lámpara, me llamó la atención. La cogí. Era yo. Tenía quizás 22 años, recién salida de la universidad. Estaba en la playa, con el pelo al viento, riendo hacia la cámara con una libertad que ya no recordaba. Javier la tomó. Fue el verano antes de casarnos, en la casa que sus padres tenían en la Costa Brava. Yo guardaba esa foto en el cajón de mi mesita, en el piso que compartíamos. Debí dejarla aquí, en uno de mis traslados, y alguien la puso aquí, arrinconada, como un recuerdo incómodo. La observé durante un largo minuto. La chica de la foto era una extraña para la mujer que la sostenía ahora, con las manos manchadas de polvo y el corazón lleno de planes de batalla. Con un movimiento brusco, la metí en mi bolso. No se la debía a nadie más. Cerré la puerta con la llave de bronce. El ruido del cerrojo al echarse sonó a adiós definitivo. Esa noche, Javier llegó tarde a casa. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas. Ha sido un día infernal, dijo, dejándose caer en el sofá. Hacienda quiere revisar todas las transacciones de los últimos 7 años. Todos. Papá está al borde de un infarto. Y mamá hizo un gesto de frustración. Mamá no para de decir que esto es un ataque, que alguien tiene algo personal contra nosotros. Mientras hablaba, lo observé. Este hombre, mi marido, con su camisa arrugada y su corbata deshecha. Le había amado. Creía que él me amaba. Quizás, en su manera torpe y condicionada, aún lo hacía. Pero su amor era como una planta débil, siempre a la sombra del roble gigantesco que era su madre. Nunca había tenido luz propia para crecer. ¿Hay algo que ocultar?, pregunté, sirviéndole un vaso de agua. Mi voz era de pura curiosidad conyugal. Él dudó. Demasiado. No, no fraude. Solo, desorden. Ya sabes cómo es mamá con los papeles. Y el contable, no era el mejor. Seguro que se aclarará, dije, sentándome a su lado. Tu familia siempre sale adelante. Él me miró, y por un instante vi algo parecido a la duda en sus ojos. ¿Tú crees? Claro, sonreí, y le acaricié el pelo. Sois los Miralpeix. Se dejó acariciar, cerrando los ojos. Tienes razón. Gracias, Leila. Por estar aquí. Por no hacer más drama. ¿Por lo de las cerezas?, pregunté, y mi mano no se detuvo en su cabello. Sí. Mamá, no era su mejor día. Lo sé, dije. Y era verdad. Lo sabía. No era su mejor día. Era simplemente su verdadero día. El día en que la máscara se resquebrajó y dejó ver el desprecio que siempre había estado allí, latente. Te quiero, murmuró él, casi en un susurro, como si le diera vergüenza decirlo. Yo dejé que el silencio se llenara de las mentiras no dichas. Luego, suavemente, respondí, yo también. Era la última mentira que le permitiría a este matrimonio. Y su sabor, en mi boca, fue aún más amargo que el de las cerezas podridas. El domingo llegó con un cielo despejado y engañosamente brillante. El almuerzo familiar de los domingos era un ritual sagrado para los Miralpeix, uno que yo había observado religiosamente durante 6 años. Hoy sería diferente. Hoy, yo escribiría el Evangelio. Me vestí con cuidado, un vestido sencillo de lino beige, zapatos planos, el pelo recogido en un moño bajo. Nada que llamara la atención. Nada que desafiara. Me miré en el espejo del vestíbulo y vi a la Leila de siempre,
la que sonreía cuando debía, asentía cuando era necesario, y guardaba silencio cuando convenía. Pero debajo del lino, mi corazón latía con un ritmo nuevo, feroz y decidido. Javier estaba nervioso durante el trayecto hacia la casa de sus padres en Pedralbes. Conducía con movimientos bruscos, cambiando de marcha de forma innecesaria. No sé si hoy es el mejor día, dijo por tercera vez. Papá no está bien. La presión de Hacienda. Es domingo, respondí, mirando por la ventana. Tu madre espera que vayamos. ¿Sabes cómo se pone si faltamos? Sí, pero, suspiró. Solo, sé amable, Leila. Por favor. No provoques. ¿Provocar? Puse mi mejor sonrisa, la dulce, la complaciente. Solo voy a almorzar con mi familia, Javier. Él me lanzó una mirada lateral, como si buscara algo en mi rostro, pero no encontró nada. ¿Cómo iba a encontrarlo? Llevaba años perfeccionando esta máscara. La casa de los Miralpeix era una obra maestra de la opulencia sin gusto. Un ático enorme con vistas a la ciudad, lleno de muebles caros pero incómodos, cuadros de artistas locales de dudoso talento, pero bien conectados, y alfombras persas tan valiosas que uno tenía miedo de caminar sobre ellas. El aire siempre olía a limpio, a lejía y a flores caras, pero por debajo, si respirabas hondo, se percibía el olor a naftalina y a cosas viejas guardadas. Marta nos recibió en la entrada. Llevaba un vestido de seda color ciruela y un collar de perlas que me resultó vagamente familiar. Por fin. Pensé que os habíais perdido. Besó a Javier 2 veces, luego a mí con los labios fríos que apenas rozaron mis mejillas. Antonio está en el estudio, con el abogado. Otro domingo arruinado por esta pesadilla. ¿Hay novedades?, preguntó Javier, colgando su chaqueta. Novedades, siempre hay novedades, todas malas, dijo Marta, guiándonos hacia el salón. Pero no hablemos de eso ahora. Hoy es día de familia. Clara ya estaba allí, tumbada en el sofá como una gata perezosa, con el móvil en la mano. Alzó la vista y me lanzó una mirada de arriba abajo. «Qué práctica te ves, Leila», dijo, con esa voz dulce como el veneno. «Gracias, Clara. Tú también estás muy elegante». Llevaba un conjunto de pantalón y chaqueta que probablemente costaba más que mi sueldo de 3 meses. «Es nuevo», dijo, sin interés. «De una tienda de París. Tú no la conocerás». Marta se sentó en su trono, un sillón Luis XV de terciopelo rojo, y señaló el sofá frente a ella. «Siéntate, Leila. Cuéntame, ¿cómo va todo en la guardería? ¿Sigues con esos niños problemáticos?» «Los niños son maravillosos, Marta. Y no son problemáticos, solo necesitan atención». «Claro, claro», dijo, como si hablara con un niño pequeño. «Qué bonito, dedicarse a los demás. Aunque, claro, con lo que ganas», dejó la frase en el aire, flotando como un dardo envenenado. Javier intervino, incómodo. «Mamá, el almuerzo». «Ah, sí». Mercedes llamó hacia la cocina. La asistenta, una mujer de unos 50 años con rostro cansado, asomó la cabeza. «Pon las bebidas, por favor. Y el aperitivo». Mientras Mercedes servía jerez y colocaba bandejas de caros ibéricos, yo observaba. Observaba cómo Clara ignoraba por completo a la asistenta, como si fuera un mueble. Como Marta daba instrucciones con una voz que no esperaba réplica. Como Javier se servía un jerez demasiado generoso y lo bebía de un trago. Antonio, mi suegro, apareció al cabo de unos minutos. Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado, y tenía manchas oscuras bajo los ojos. Leila asintió en mi dirección, sin besos. «Javier». «Papá, ¿cómo estás?», preguntó Javier, levantándose. «¿Cómo voy a estar? Con el lobo a las puertas». Se dejó caer en un sillón. «El abogado dice que tenemos que preparar documentación de los últimos 7 años». «7 años, ¿sabéis lo que eso significa?» «Significa trabajo, Antonio, no muerte», dijo Marta, con una ligereza forzada. «Y hoy no hablamos de negocios. Es domingo. Familia».
Su mirada se posó en mí. Leila, cariño, ¿no te parece precioso mi collar? Me obligué a mirarlo más de cerca. Y entonces lo reconocí. Las perlas. Eran de un tamaño, un lustre y un color muy específicos. Es muy bonito, dije, y mi voz sonó perfectamente calmada. Son perlas de Tahití, dijo, tocándolas con dedos posesivos. Un regalo de Antonio por nuestro último aniversario. Muy exclusivas. No se encuentran en cualquier parte. Claro, murmuré. Mi madre me había dejado un collar casi idéntico. Había desaparecido de mi joyero hacía casi 2 años. Yo pensé que lo había perdido durante una mudanza. Ahora estaba alrededor del cuello de Marta. A ti también te gustan las perlas, ¿verdad, Leila? Continuó Marta, y su sonrisa era de gato que atrapa al ratón. Tus pendientes, tan bonitos, tan sencillos. Eran de mi madre, dije. Ah, sí. Tu madre. Bebió un sorbo de jerez. Una mujer tan práctica como tú. El aire se espesó. Javier se removió en su asiento. Antonio miraba al vacío, perdido en sus problemas. Clara sonreía, disfrutando del espectáculo. Sí, dije, manteniendo su mirada. Mi madre era muy práctica. Me enseñó que el valor de las cosas no está en el precio, sino en lo que significan. Marta soltó una risita. Qué dulce. Pero, querida, a veces el precio sí que importa. Define la calidad. La procedencia. La categoría. Hizo una pausa dramática. Por ejemplo, esas cerezas del otro día. Las baratas del mercado no saben igual, ¿verdad? Fue el empujón final. El último grano de arena que colmó un vaso que llevaba años llenándose. Sentí una calma extraña, glacial, invadiéndome. La máscara, después de tanto tiempo, se desprendió de mi rostro sin esfuerzo, como si nunca hubiera estado pegada. Dejé mi copa de jerez en la mesa, con un suave clic. Hablando de valor y procedencia, dije, y mi voz sonó diferente en la habitación. Más clara. Más fuerte. Todos me miraron, sorprendidos por el tono. Hay un asunto de familia que debemos hablar. Sobre la casa de mi abuela, en Sants. El silencio fue instantáneo. Antonio parpadeó, saliendo de su ensimismamiento. Javier se quedó con la copa a medio camino de los labios. Clara bajó el móvil. Marta frunció el ceño, más irritada que preocupada. La casa de Sants, ¿qué pasa con ese cuchitril? Ya te dijimos que la estamos cuidando, que hay que hacer reformas. No hay reformas, Marta, dije, y el uso de su nombre de pila, sin el suegra o el señora, hizo que sus ojos se abrieran un poco. Lo que hay es ocupación ilegal. Habitación ilegal, para ser exactos. De mi propiedad. Javier dejó la copa. Leila, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que la casa de la calle San Luis, número 24, tercera puerta, es mía. La heredé de mi abuela Rosario. La escritura está a mi nombre. Y ustedes, dije, mirando a Antonio y a Marta, la están usando como trastero y, al parecer, como residencia ocasional, sin mi permiso y sin pagar alquiler. Aunque yo sí pago el IBI y la comunidad cada mes. Marta palideció, pero inmediatamente se sonrojó de ira. ¿Cómo te atreves? Esa casa es casi una ruina, la estamos manteniendo, impidiendo que se hunda. Es un favor que te hacemos, y así nos lo agradeces, con acusaciones. No es una acusación. Es un hecho. Saqué del bolso una copia de la escritura y la dejé sobre la mesa de centro, junto a la bandeja de jamón. Luego, la factura de la luz a nombre de Antonio. Aquí está la prueba. Residencia habitual. Ocupación sin contrato. Durante 4 años. Antonio se inclinó hacia adelante, cogió los papeles. Sus manos temblaban ligeramente mientras los leía. Esto es un disparate, Leila. Es un malentendido. La casa está en la familia. En mi familia, corregí. No en la suya. Y quiero que la desalojen. En un plazo de 15 días. El estallido fue instantáneo.
¿Qué? Marta se puso de pie, tan abruptamente que casi volcó su copa. ¿Estás loca? No puedes echarnos de allí, y es de la familia. No, Marta. Es mía. Me levanté también, despacio, manteniendo la compostura. Frente a su furia descontrolada, mi calma era un arma. Y hay más. Javier se puso de pie, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. Leila, para. No sé qué juego es este, pero para ya. Mamá, siéntate, por favor. No me digas que me siente, ¿has oído a esta ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ella? Lo que han hecho por mí, dije, y ahora alcé la voz solo lo suficiente para que se oyera sobre la de ella, incluye usar mis ahorros para tapar agujeros en su empresa. 50.000 euros, Javier. De la herencia de mi madre. Un préstamo familiar, que nunca tuvo papeles, ni intereses, ni fecha de devolución. Javier se quedó pétreo. ¿Cómo sabes eso? Porque firmé la transferencia. Porque confié en ti. Lo miré directamente. El mismo día que tu padre te pidió el dinero para una liquidación urgente de proveedores, ¿te acuerdas? Antonio dejó escapar un sonido ahogado. Eso es confidencial, es un asunto de la empresa. ¿La empresa? Ahora sí, permití que una nota de hielo entrara en mi voz. ¿La empresa que ahora tiene a Hacienda respirándole en la nuca porque tiene errores contables? La misma empresa que ha estado usando fondos familiares, mis fondos, para equilibrar libros que no cuadran. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la respiración jadeante de Marta. Clara, por primera vez, parecía haber dejado de respirar, mirándome como si me viera por primera vez. Tú, Antonio farfulló, su rostro de un rojo peligroso. ¿Tú tienes algo que ver con esto, con la inspección? No respondí directamente. Saqué otro papel de mi bolso. Era una impresión de un correo electrónico, uno que Javier había dejado abierto en su portátil semanas atrás. Lo tiré sobre la mesa, al lado de la escritura. Eso es un correo interno de la empresa, susurró Javier, horrorizado. Es confidencial, ¿cómo? Da igual cómo, dije. Importa lo que dice. Transferencias a una cuenta en Andorra. Pagos a un asesor, que no figura en nómina. Y menciones a fondos de reserva familiares, usados para cubrir pérdidas en la filial de Valencia el año pasado. Miré a Antonio. Esa inspección no es una casualidad, Antonio. Y no se irán con las manos vacías. Tienen pistas. Buenos hilos de los que tirar. Marta cayó de nuevo en el sillón, como si las piernas le hubieran fallado. Su rostro había perdido todo el color. Eres tú, murmuró, y su voz era ahora un hilo de odio puro. Tú estás detrás de esto. Tú les diste información. No tuve que dar mucho, dije, y era la verdad. Solo escuchar. Y recordar. Ustedes siempre han sido muy explícitos cuando presumen de sus triunfos, Marta. Incluso cuando esos triunfos huelen a fraude. Clara finalmente encontró su voz. Era un chillido. Eres una puta víbora, te hemos acogido en nuestra familia, te hemos dado nuestro apellido, y esto es como nos pagas. Me disteis vuestro apellido, corregí, y ahora permití que toda mi rabia, mi dolor, mis años de silencio salieran a la superficie, no en gritos, sino en palabras afiladas y precisas. Pero nunca me disteis un lugar. Solo un rincón. El rincón de la criada agradecida, de la mujer callada, de la que no es suficiente, de la que no merece. Pues bien, ya no quiero vuestro rincón. Y desde luego, no merezco vuestro desprecio. Javier se acercó a mí, su rostro desencajado. Leila, por el amor de Dios, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es todo esto? ¿Es por lo de las cerezas? Te he dicho que lo siento. Lo miré, y por primera vez en años, no sentí amor, ni pena, ni siquiera lástima. Solo un cansancio infinito. No, Javier. No es por las cerezas. Las cerezas solo fueron la gota que colmó el vaso. Esto es por todo lo demás. Por los años de pequeños desprecios. Por los préstamos, que nunca se devolvían. Por mi casa, ocupada como un trastero de lujo. Por mi collar, el de mi madre,
que ahora adorna el cuello de tu madre. Señalé las perlas de Marta, que parecían apagarse de repente. ¿Te parece bonito, Javier, un buen regalo de aniversario? Robado de la hija de tu mujer. Marta se llevó la mano al cuello, como si las perlas le quemaran. Es mentira, son mías. Antonio me las regaló. El joyero de la calle Concel de Cent. Número 52. Compraste el collar hace 18 meses. Las perlas de mi madre tenían una pequeña imperfección en la séptima, un pequeño rasguño. Si te acercas, aún se ve, ¿quieres comprobarlo? Nadie se movió. El desafío quedó flotando en el aire cargado. Quiero que salgan de mi casa en 15 días, repetí, recogiendo los papeles. Y quiero los 50.000 euros de vuelta en mi cuenta, con los intereses legales correspondientes, en un mes. Si no, el día 16, habrá una notificación de desahucio en esa puerta. Y en cuanto a Hacienda, hice una pausa, dejando que el peso de mi mirada recorriera a cada uno de ellos. Tengo un amigo muy influyente allí. Podría suavizar su interés. O podría avivar el fuego. Depende de ustedes. Antonio encontró su voz, y era la de un hombre derrotado, viejo y asustado. ¿Qué quieres, Leila? ¿Dinero? ¿Es eso? Quiero lo que es mío, dije con simpleza. Mi casa. Mi dinero. Mi dignidad. Y saqué un último papel. Era una hoja en blanco, con unas líneas escritas a máquina en la parte superior. Lo deslicé por la mesa hasta quedar frente a Marta. Una disculpa. Por escrito. Firmada por ti. Donde admitas que me trataste con desprecio y menosprecio, y que te retractas de todas y cada una de las veces que me hiciste sentir que no era suficiente para tu hijo, para tu familia, o para tus putas cerezas de 300 euros. Marta miró el papel como si fuera una serpiente. Luego levantó la vista hacia mí, y en sus ojos no había ya rabia, sino algo peor, un odio frío, calculador, eterno. Nunca. Entonces disfruta de la inspección, dije, y me volví para marcharme. Mi trabajo aquí había terminado. Leila. El grito de Javier era desgarrado. No puedes hacer esto, somos tu familia. Me detuve en la puerta del salón. Sin volverme, dije, no, Javier. Nunca lo fuisteis. Y entonces, del bolso saqué el llavero. El llavero de nuestra casa, de su casa, con la llave del piso que compartíamos, la del coche, la del trastero. Lo desenganché de mi anillo. Con un movimiento suave, lo dejé caer sobre la mesita de entrada, donde resonó con un frío clin metálico. Se acabó el juego, dije, en voz baja pero perfectamente audible. Y salí. Al cerrar la puerta de la casa de los Miralpeix, el silencio del vestíbulo de lujo fue tan profundo como el de una tumba. Luego, desde dentro, estallaron los gritos. La voz de Marta, chillando. La de Clara, histérica. La de Antonio, ronca y desesperada. Y, por último, la de Javier, gritando mi nombre. No me detuve. Bajé las escaleras de mármol, salí a la calle soleada, y respiré hondo. El aire olía a tierra mojada de una fuente cercana, a flores, a libertad. Saqué el móvil y marqué un número. Sofía contestó al primer tono. ¿Y? Está hecho, dije, y noté que mis manos temblaban ligeramente ahora, con la descarga de adrenalina. La declaración de guerra está hecha. ¿Reacción? Previsible. Negación, ira, insultos. Pero asustados. Muy asustados. Bien, dijo Sofía, y pude oír el clic de un teclado de fondo. Mañana, a primera hora, enviamos el burofax formal de desahucio. Y yo llamo al abogado de la familia, si es que tienen uno que no esté ocupado limpiando el desastre fiscal. Mantente lejos del teléfono. No respondas a Javier. Déjalo servir. Sí, dije, mirando hacia arriba, hacia el ático de lujo donde mi vida anterior se estaba desmoronando entre gritos. Déjalo servir. Colgué. Metí la mano en el bolsillo de mi vestido y toqué la llave antigua, de bronce. La llave de mi casa. Sonreí. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, fue una sonrisa real.
El Hotel Condes de Barcelona huele a dinero antiguo y a lavanda. Mi habitación, una suite pequeña pero elegante en el cuarto piso, tiene ventanales que dan al Paseo de Gracia. Desde aquí veo la Torre Akbar brillando bajo el sol de la tarde, como un recordatorio cobalto de que Barcelona sigue su vida ajena a mi guerra privada. Llevo 3 días aquí. 3 días desde que dejé las llaves sobre la mesita de los Miralpeix. 3 días de silencio. O casi. Mi móvil ha sido un campo de batalla. 27 llamadas perdidas de Javier. 19 de su padre. 4 de Clara. Y 8 de un número privado que solo puede ser Marta. No he contestado a ninguna. He leído, en cambio, cada uno de los mensajes de texto. Al principio, de Javier, suplicantes. Leila, por favor, habla conmigo. Esto es una locura. Vamos a hablar como adultos. ¿Dónde estás? Al menos dime que estás a salvo. Mamá está destrozada. Papá no duerme. Esto tiene que parar. Luego, a medida que mi silencio se prolongaba, se volvían más ásperos. Esto no se hace, Leila. Somos marido y mujer. Vuelve a casa. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Es una estafa? ¿Cuánto? Y finalmente, ayer, uno corto y lleno de rabia impotente. No sabes con quién te estás metiendo. A ese sí que le dije a Sofía que contestara. Ella envió un correo electrónico breve y profesional a su abogado, copiándome: toda comunicación con mi cliente deberá realizarse a través de esta oficina. Cualquier intento de contacto directo se considerará acoso y se actuará en consecuencia. Desde entonces, solo silencio. Un silencio cargado, eléctrico, como el instante antes de que estalle una tormenta. Hoy es miércoles. A las 10 en punto, llaman a la puerta de la habitación. No es el suave golpe del servicio de habitaciones. Es un toc 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 firme, familiar. Abro. Sofía está allí, con su maletín de cuén negro y una carpeta de anillas bajo el brazo. Parece impecable, como siempre, pero en sus ojos grises detecto un brillo de satisfacción contenida. Entra, digo, apartándome. Cierra la puerta tras de sí y deja la carpeta sobre la mesa de centro, junto a la bandeja del desayuno que no he tocado. Te traigo regalos, dice, y abre el maletín. Saca varios documentos con sellos oficiales. El burofax de requerimiento de desalojo fue entregado ayer a las 12:03 en el domicilio de tus suegros. Acuse de recibo firmado por Antonio Miralpeix. Me pasa una copia. La firma de mi suegro es un garabato tembloroso. El plazo de 15 días empezó a correr ayer. Asiento. ¿Y la otra cosa? Sofía sonríe, un destello de dientes blancos. Esa es la joya de la corona. Saca otro documento, más grueso, con el membrete de un juzgado. Presenté la demanda de divorcio por causas objetivas esta mañana a primera hora. Con la documentación adjunta, copia de la escritura de la casa, comprobantes de los pagos del IBI, extractos bancarios de la donación, no documentada, y la transcripción de la grabación de la discusión del día de tu cumpleaños. La miro, sorprendida. ¿Transcripción? Un notario y 2 testigos la escucharon ayer y levantaron acta de su contenido. Es prueba documental ahora. Admítebel en un juicio. Tu suegra negando tu valía como persona y como miembro de la familia, en términos económicos y clasistas, constituye un trato vejatorio y causa de divorcio. Sofía se sienta en el borde del sillón. He solicitado medidas cautelares. Posesión temporal de la casa de tu abuela hasta que se resuelva el divorcio. Reparto de bienes gananciales. Pensión compensatoria, dado el desequilibrio económico provocado por el matrimonio y tu papel de apoyo a su carrera y su familia. Y, por supuesto, la devolución de los 50.000 euros con intereses. El mundo se reduce a los papeles sobre la mesa. Son solo tinta y pulpa de árbol, pero sienten más pesados que el plomo, más afilados que cuchillas. Son mi escudo y mi espada. ¿Qué pasa ahora?, pregunto, aunque conozco la respuesta. Ahora, esperamos. La pelota está en su campo. Tienen 15 días para responder a la demanda, y 15 días para desalojar la casa. Pero no esperarán.
La presión es demasiado grande. Sofía saca su móvil. Su abogado, un tal señor Font, me ha llamado 3 veces esta mañana. Quiere una reunión. Encontrar una solución familiar, dice. No hay familia, digo, y la frase ya no duele. Es un hecho, como el color del cielo. Exacto. Por eso le he dicho que estaremos disponibles mañana a las 11 en mi despacho. Solo si vienen tus suegros y Javier, y solo si vienen con una oferta concreta sobre la mesa, la casa, desalojada, y un primer borrador de acuerdo de separación de bienes que incluya la compensación económica. No vendrán, digo, casi seguro. El orgullo de Marta es una fortaleza inexpugnable. Oh, sí que vendrán, dice Sofía con seguridad. Porque ayer por la tarde, la Inspección de Hacienda notificó la ampliación de la investigación a los ejercicios de los últimos 10 años. Y solicitaron acceso a las cuentas personales de Antonio, Marta y Javier. Eso, querida, es el equivalente fiscal de una declaración de guerra total. Alguien, quizás tu amiga Elena, les ha dado un hueso muy jugoso para roer. Siento un escalofrío que no es desagradable. Es la sensación de ver caer las fichas de dominó, una tras otra, en la dirección exacta que habías previsto. Entonces vendrán. Vendrán, confirma. Y tú estarás allí. Será desagradable. Pero necesario. Necesitan verte. Necesitan entender que la Leila que se callaba ya no existe. Asiento. Estoy preparada. O, al menos, eso me repito a mí misma. Sofía se levanta. Hoy, quédate aquí. Descansa. Lee estos papeles. Conócelos como la palma de tu mano. Porque mañana tendrás que usarlos. En la puerta, se vuelve. Y, Leila, sigue sin contestar al teléfono. Pero prepárate. Es posible que, en su desesperación, intenten venir. Se va, dejando tras de sí un rastro de perfume a jazmín y certidumbre legal. Tengo todo el día por delante. Ordeno la habitación, que ya está impoluta. Doy vueltas. Finalmente, me siento con los documentos. Los leo. Palabra por palabra. La demanda de divorcio es un relato frío y devastador de mi matrimonio, la pérdida de patrimonio propio, la dependencia económica, el ambiente familiar de desprecio y menosprecio. Duele leerlo, pero también cura. Es la verdad, convertida en algo tangible. Por la tarde, suena el teléfono de la habitación. Es recepción. Señora Soriano, hay un caballero en el lobby que insiste en verla. Dice que es su marido, ¿le doy paso? Lo estaba esperando. Aún así, el corazón me da un vuelco. Dígale que bajaré en 5 minutos. Que me espere en el bar, por favor. De acuerdo, señora. Me visto con el mismo vestido de lino. Me miro al espejo. Pálida, con ojeras, pero con los ojos secos y claros. Cojo la carpeta más delgada, la que tiene solo 2 cosas dentro, y salgo. El bar del hotel es discreto, con sillones bajos y luz tenue. Javier está de pie, junto a una columna, con la espalda rígida. Parece un extraño. Lleva la misma camisa que llevaba el domingo, ahora arrugada y con una mancha de café en el cuello. Su barba de 3 días le da un aire de derrota que intenta ocultar con la furia. Aquí no, digo, sin saludarle. Vamos al jardín de la azotea. Hay más privacidad. No espero su respuesta. Me doy la vuelta y camino hacia los ascensores. Oigo sus pasos pesados detrás de mí, siguiéndome. La azotea tiene un pequeño jardín con vistas a la ciudad. A esta hora está vacío. El aire es más fresco aquí arriba. Me siento en una silla de hierro forjado, frente a una mesa diminuta. Javier permanece de pie, mirándome como si no me reconociera. ¿Estás contenta?, dice por fin, y su voz es áspera, rota. ¿Ves lo que has hecho? Mamá no come. Papá no sale de su despacho. La empresa está al borde del colapso, mis padres pueden ir a la cárcel, Leila. Yo no he desviado fondos, Javier. Yo no he falsificado facturas. Yo solo he dejado de guardar silencio. Coloco la carpeta sobre la mesa. Siéntate.
No quiero sentarme. Quiero que vuelvas a casa. Quiero que retires esa farsa de demanda. Quiero que llames a tu amiga de Hacienda y le digas que se ha equivocado, que todo es un malentendido. No es un malentendido, digo con calma. Y no voy a retirar nada. Siéntate, o esta conversación se termina ahora. Él titubea, y luego cae pesadamente en la silla frente a mí. Su mirada recorre mi rostro, buscando a la mujer que conocía. No la encuentra. ¿Qué te han hecho? ¿Te ha lavado el cerebro esa abogada amarga? ¿Te ha prometido dinero? Sofía me ha prometido justicia. Algo que en tu familia nunca conocí. Abro la carpeta. Saco el primer documento, una copia de la demanda. De divorcio, Javier. Por trato vejatorio, abuso económico y separación de hecho. Él coge el papel, lo hojea con torpeza. Sus ojos se detienen en fragmentos. Ambiente familiar de desprecio. Apropiación de patrimonio propio. Leila, ¿cómo puedes escribir esto? ¿Cómo puedes pensar esto? Porque es la verdad. Toda mi vida contigo ha sido un lento proceso de dejarme de lado. De mis sueños, de mi dinero, de mi casa, de mi dignidad. Hasta de mi nombre. Soy la señora de Miralpeix. Nunca he sido Leila. Eso no es cierto. Te quería, te quiero. La palabra, en pasado, cae entre nosotros como una losa. Él la nota. Su rostro se contrae. Quizás, concedo. De tu manera. Pero tu manera siempre estuvo condicionada por tu madre. Por lo que ella aprobaba, por lo que ella consideraba adecuado. Y yo nunca fui adecuada, ¿verdad, Javier? La hija de la maestra de pueblo. La que no tenía dote. La que trabajaba con niños. Esos son paranoias tuyas. ¿Paranoias? Saco entonces el segundo objeto de la carpeta. Mi móvil. Lo desbloqueo, busco el archivo de audio. ¿Te acuerdas de mi cumpleaños, Javier, de las cerezas? Su expresión se congela. No. Pulso play. Y la voz de Marta, nítida, estridente, llena del salón de mi cumpleaños, llena ahora este rincón de la azotea. 300 euros la caja, 600 euros, esto es para gente importante, no para que tú lo laves y lo guardes. No sabes el valor de las cosas, tú no mereces comer algo así. La grabación continúa, con los insultos, con el menosprecio. Javier se ha quedado pálido como la ceniza. Oye su propia voz, débil, intentando calmar a su madre. Mamá, por favor, es su cumpleaños. Yo apago el audio antes de que termine. El silencio que sigue es absoluto, roto solo por el lejano rumor del tráfico. ¿Lo ves, Javier? Digo, y mi voz suena extrañamente suave. No es una paranoia. Es un hecho registrado. Y hay un notario que ha dado fe de ello. Así me hablaba tu madre. Así me hablabais todos. Y tú estabas allí. Y no hiciste nada. Él mira el móvil como si fuera una serpiente. Grabaste, ¿cómo? Porque ya estaba harta, Javier. Porque sabía que llegaría el día en que necesitaría recordar quién era realmente. Y vosotros me lo dejasteis muy claro. Guardo el móvil. Esa grabación, junto con todo lo demás, hará que un juez me dé la razón. Y hará que la prensa, si es necesario, tenga una historia jugosísima, la aristocrática familia Miralpeix, el fraude fiscal y la nuera maltratada. ¿Te imaginas los titulares? Por primera vez, veo miedo en sus ojos. Miedo real. No solo a perder a su madre, o su patrimonio. Miedo a la vergüenza pública, a que el mundo vea la podredumbre bajo el barniz dorado. ¿Qué quieres?, pregunta, y es la pregunta de un negociador que ya sabe que va a perder. Te lo dije el domingo. Pero como no estabas escuchando, te lo repito. Cuento con los dedos. 1. La casa de mi abuela. Desalojada, a mi nombre, en un plazo de 15 días. 2. La devolución de los 50.000 euros, más los intereses legales desde la fecha de la transferencia. 3. Un acuerdo de divorcio con separación de bienes. La mitad del valor de este piso, que compramos ganancial. La mitad de los ahorros conjuntos.
y una pensión compensatoria, que mis abogados calcularán. Y 4. Hago una pausa, mirándolo fijamente. Una disculpa pública y por escrito de tu madre. En un medio que elijamos. Donde admita su trato hacia mí y se retracte. Javier deja escapar una risa ronca, desesperada. Es imposible, mamá nunca. Entonces disfruta del circo, digo, levantándome. Disfruta de Hacienda, de los periodistas, de los juzgados. Porque no me temblará el pulso, Javier. He perdido demasiado ya como para tener miedo de perder el resto. ¿Y nosotros? Su voz se quiebra. Lo nuestro, 6 años, ¿no significan nada? Me detengo. Lo miro, y por un instante, no veo al hombre enfadado y asustado, sino al chico que conocí en la universidad, tímido, un poco perdido, que me hacía reír con sus chistes malos. Un destello de lo que pudo ser y nunca fue, porque él eligió ser el hijo de Marta antes que mi marido. Lo nuestro, digo con una tristeza que me sorprende a mí misma, fue un espejismo, Javier. Tú amabas la idea de rebelarte contra tus padres casándote conmigo. Pero cuando llegó la hora de defender esa rebelión, de defenderme, te acobardaste. Una y otra vez. Lo nuestro murió hace mucho. Yo solo estoy enterrando el cadáver. Recojo la carpeta. Él sigue sentado, hundido, derrotado. Tienes 24 horas, digo, ya alejándome. Para convencer a tus padres de que vengan a la reunión de mañana con una oferta seria. Si no vienen, o si vienen con excusas, doy la orden a mi abogada de que prosiga con todo. Con la demanda, con el desahucio, con la filtración a la prensa. Y llamo a mi amiga de Hacienda para decirle que no se deje ni un céntimo por revisar. Leila, dice, y es solo un susurro. No me vuelvo. Camino hacia la puerta de la azotea. Cuando la abro, oigo un sonido seco. Como un puño golpeando la fría mesa de hierro. Bajo a mi habitación. Cierro la puerta con llave. Y entonces, solo entonces, dejo que las lágrimas que llevan días esperando salgan. No lloro por él. Lloro por la chica que fui, que creyó en el amor y en las hadas madrinas. Lloro por los años perdidos. Lloro por la mujer fuerte que tuvo que morir para que esta otra, más dura, más real, pudiera nacer. Cuando dejo de llorar, me lavo la cara. Me miro al espejo. Los ojos están rojos, pero la mirada es firme. Saca el móvil. Hay un mensaje nuevo. De Sofía. Font acaba de llamar. Confirmada la reunión de mañana a las 11. Vendrán los 3. Parece que tu marido ha hecho de mensajero. Prepárate. El asalto final a la fortaleza comienza mañana. Sonrío, sin alegría, pero con determinación. Escribo una respuesta, estoy preparada. Luego, llamo a otro número. Contesta a la tercera señal. Elena. Soy yo. Leila, ¿cómo estás? La voz de mi amiga de la infancia suena preocupada, pero también con un deje de satisfacción profesional. Necesito un favor más. Mañana, a las 11 en punto, justo cuando empiece mi reunión, ¿puedes llamar al abogado de la familia Miralpeix? Desde un número oficial de la agencia. Dile que necesitan aportar la documentación sobre las cuentas en Andorra antes de las 48 horas, o se procederá con la retención de bienes. Al otro lado de la línea, Elena silba bajito. Jugada fuerte. Pero puedo hacerlo, ¿tienes el nombre del abogado y su número? Sí. Te lo mando por mensaje. Hecho. Y, Leila, ¿estás segura de llegar hasta el final? Mirada al espejo. A la mujer de ojos rojos y voluntad de acero. Completamente segura. Colgué. Mañana sería el día. La rendición o la aniquilación. Pero, por primera vez en mi vida, yo no sería la víctima. Sería la que repartía las cartas. Y la partida, al fin, estaba a punto de terminar. La noticia salió en la edición digital del periódico financiero a las 7 de la mañana del jueves. Justo una hora antes de que la familia Miralpeix se sentara con Sofía y conmigo para lo que ellos esperaban sería una negociación. El título era una obra maestra de ironía periodística, Miralpeix Inversiones, Tradición familiar y sombras fiscales,
la agencia tributaria amplía la investigación a cuentas en Andorra. No fui yo quien se lo envió. Fue Sofía. Un regalo de bienvenida a la reunión, me dijo por teléfono mientras yo tomaba un café en mi habitación, leyendo el artículo en la pantalla del portátil. Un periodista económico al que debo favores. Los datos son todos reales, sacados de la documentación que Hacienda ya tiene. Solo los ha empaquetado de forma más atractiva. Atractiva era una forma de decirlo. El artículo era un cuchillo bien afilado. Mencionaba a Antonio Miralpeix como patriarca de una saga de empresarios de origen textil, a Marta como anfitriona de conocidas veladas benéficas, y a Javier como vicepresidente y heredero de la firma. Hablaba de irregularidades consistentes en la declaración de beneficios, de transferencias opacas a una sociedad pantalla en Andorra, y de sospechosas inyecciones de capital desde cuentas personales para tapar agujeros operativos. No me nombraba a mí. Para el mundo, yo aún era invisible. Y esa era mi fuerza. A las 8, mi móvil empezó a vibrar de forma incesante. Javier. Antonio. Un número privado. Javier de nuevo. Apagué el sonido y dejé que la pantalla parpadeara como un árbol de Navidad de la desesperación. A las 10, salí del hotel camino del despacho de Sofía. El aire olía a lluvia inminente. Barcelona seguía su ritmo, ajena al terremoto que se cernía sobre una de sus familias presentables. Al pasar por un kiosco, vi la portada de la edición impresa del periódico. El artículo no estaba en primera plana, pero sí en la sección de economía, con un recuadro prominente. Compré un ejemplar. El papel era áspero y frío entre mis dedos. Sofía me recibió en su despacho con los ojos brillantes de anticipación profesional. Font, el abogado de ellos, ha llamado 2 veces ya, intentando cancelar. Le he dicho que si no se presentan en 15 minutos, procederemos con la solicitud de embargo preventivo sobre sus bienes inmuebles, empezando por la casa de Sanz. Dijo que vendrían. Miró su reloj. Llegarán tarde, para darse importancia. Nosotras estamos listas. Y lo estábamos. Sofía detrás de su escritorio, impecable en un traje pantalón gris perla. Yo en una silla frente a ella, con el vestido beige, las manos cruzadas sobre el bolso en mi regazo. Sobre la mesa, entre nosotras, había un ejemplar abierto del periódico. Los oímos llegar antes de verlos. Voces tensas y bajas en el recibidor, el taconeo furioso de Marta, la voz grave y ronca de Antonio tratando de calmarla. La puerta se abrió y la recepcionista asomó la cabeza, un poco pálida. El señor Font y los señores Miralpeix. Entraron como una patrulla de desembarco en territorio hostil. Primero, un hombre cincuentón, con gafas y traje arrugado, el señor Font. Detrás, Antonio, con el rostro gris y los hombros caídos, como si el artículo le hubiera robado los huesos. Luego Javier. Me miró directamente, y en sus ojos había algo nuevo, un reconocimiento horrible, mezclado con un odio que jamás le había visto. Finalmente, Marta. Parecía haber envejecido 10 años en 4 días. Llevaba un traje chaqueta negro, como si fuera a un funeral, pero el maquillaje no podía ocultar las profundas ojeras ni la tirantez de su boca. Sus ojos, sin embargo, ardían con la misma llama oscura de siempre. Se posaron en mí y me atravesaron. No dijo nada. Solo se sentó en la silla que Font le indicó, con la espalda recta como una vara, negándose a tocar el respaldo. Nunca debimos haber venido, dijo Antonio, rompiendo el silencio. Su voz sonaba a papel de lija. Esto es un circo. Un ataque mediático infame. Un artículo basado en hechos, según mis fuentes, dijo Sofía con suavidad. Y, de hecho, señor Font, me temo que tenemos una interrupción. Espero una llamada urgente de la agencia tributaria. ¿Les importa si la tomo aquí? Es sobre el mismo asunto. Font palideció ligeramente. ¿Esto es una falta de profesionalismo? El teléfono de Sofía sonó en ese preciso instante, con un timbre estridente. Ella lo cogió. Dígame. Sí, aquí. Habla Sofía Lorenzo. Ah, de la agencia. Sí, el señor Font está precisamente conmigo. Se lo paso. Le tendió el inalámbrico a Font, cuya mano tembló al cogerlo.
Sí. Soy Ramón Font. Lo que siguió fue un espectáculo de tortura burocrática. Solo escuchábamos la mitad de la conversación, pero era suficiente. Sí, soy el letrado de la familia Miralpeix. ¿Qué? ¿Las cuentas de Andorra? Pero eso, el plazo era de 48 horas. Pero eso es imposible. Sí, entiendo que es una requisa formal, pero ¿retención de bienes? Incluyendo la vivienda habitual y... Antonio emitió un sonido ahogado. Marta no se movió, pero su rostro se puso aún más pálido, si cabía. Javier cerró los ojos. Vale, entiendo. Hoy mismo presentaremos lo que tengamos. Sí. Gracias. Font colgó el teléfono. Lo dejó sobre la mesa con un gesto de profundo cansancio. Parecía a punto de derrumbarse. ¿Qué pasa, Ramón?, preguntó Antonio, con voz de no querer saber la respuesta. La inspección. Han recibido una orden de un juez. Si no presentamos toda la documentación de las cuentas de Andorra, los movimientos de los últimos 10 años, antes de las 48 horas, procederán a la retención preventiva de bienes. Empiezan por el ático de Pedralbes y la casa de la Costa Brava. Marta se desplomó. Fue literal. Su espalda perfectamente recta se curvó de golpe, como si le hubieran cortado los hilos. Una mano se llevó a la boca. No, nuestra casa. Y eso no es todo, continuó Font, sin mirar a nadie. ¿Han visto el periódico? El artículo ha puesto el caso en el punto de mira. Si esto llega a más medios, si se habla de fraude, no será solo un tema de multas. Podría haber responsabilidad penal. Para ti, Antonio. Y para Javier, como vicepresidente. La habitación se sumió en un silencio de tumba. Solo se oía la respiración entrecortada de Marta. Fue entonces cuando Sofía habló, su voz clara y tranquila cortando la tensión como un bisturí. Señor Font, señores Miralpeix. Creo que queda claro el panorama. Tienen dos frentes abiertos, uno, fiscal, que amenaza su patrimonio y su libertad. Otro, familiar y personal, que amenaza su reputación y, permítanme añadir, su salud mental. Mi cliente, Leila, está en disposición de ayudarles con el primer frente. Todos me miraron. Antonio con desesperación, Javier con odio impotente, Marta con un rencor que podría haber fundido el acero. Font con curiosidad profesional. ¿Cómo?, preguntó Antonio, la palabra saliendo como un suspiro. Leila tiene una relación cercana con una inspectora de alto nivel en la agencia, mintió Sofía con soltura. Puede conseguir que el foco de la investigación se desvíe. Que se acepten ciertas reinterpretaciones de los hechos. Que la orden de retención de bienes se archive a cambio de una multa y una regularización. Básicamente, puede hacer que este problema desaparezca, o al menos, se reduzca a una mera sanción administrativa. ¿A cambio de qué?, preguntó Javier, su voz ronca. Ya lo sabía. Sofía deslizó un documento por la mesa. ¿A cambio de que firmen esto? Es un acuerdo de transacción. Puntos 1. Desalojo inmediato de la propiedad situada en calle San Luis 24, y entrega de llaves a Leila en un plazo no superior a 72 horas. Punto 2. Devolución de los 50.000 euros, más los intereses legales calculados, en un plazo de 7 días. Punto 3. Firma del acuerdo de divorcio exprés que adjunto, con separación de bienes, cesión a Leila del 50% del valor de mercado del piso conyugal, y una pensión compensatoria única de 75.000 euros. Punto 4. Hizo una pausa dramática, mirando a Marta. Una carta de disculpas, redactada por la señora Marta Miralpeix, en los términos que se especifican, que será publicada en la sección de cartas al director de La Vanguardia el próximo domingo. Marta saltó. Fue un movimiento felino, lleno de una rabia que ya no podía contener. Jamás. ¿Publicar una disculpa en La Vanguardia? ¿Que todo Barcelona se ría de mí? Prefiero ir a la cárcel. Pues vaya preparándose, señora, dijo Sofía sin inmutarse. Porque la celda será compartida. Y dudo que en la cárcel valgan mucho sus perlas de Tahití. O las cerezas de 300 euros. Fue la estocada final.
Marta se quedó sin aire. Jadeó, buscando palabras que no llegaban. Miró a Antonio, buscando refuerzo, pero él tenía la mirada perdida en el periódico, en el artículo que arruinaba su nombre. Miró a Javier, pero su hijo no la miró a ella, me miraba a mí, con una mezcla de horror y de una extraña admiración. ¿Antonio?, suplicó Marta, y por primera vez en mi vida, oí debilidad en su voz. Verdadera debilidad. Antonio levantó la vista. Sus ojos, cansados y llenos de miedo, se encontraron con los de su mujer. Y entonces, algo se rompió en él también. Pero no fue compasión. Fue rencor. ¿Sabes de dónde viene todo esto, Marta?, dijo, y su voz era baja, pero cargada de veneno. De tu manía de aparentar. De tus joyas, de tus viajes, de tus cenas de 300 euros por persona. De querer vivir como una duquesa cuando la empresa llevaba años arrastrándose. De pedirme más y más dinero, que yo sacaba de donde podía, a veces de donde no debía. Por ti. Todo por darte el nivel que decías merecer. Marta retrocedió como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo te atreves a echarme a mí la culpa? Tú eras el que dirigía la empresa. Tú y tu contable amigo, el de los números mágicos. Porque tú no parabas de presionar. La escuela de Clara en Suiza, el coche nuevo cada año, el ático, el chalet. Y las putas cerezas, Marta. 600 euros en fruta. ¿En qué cabeza cabe? Fue como ver a dos gladiadores heridos de muerte, dándose los últimos golpes. Clara, que había permanecido en un silencio inusual, empezó a llorar. No eran lágrimas de dolor, sino de rabia. Dejad de discutir. Esto es culpa de ella. Me señaló con un dedo tembloroso. Ella ha destrozado a nuestra familia. No. El grito de Javier nos sobresaltó a todos. Se levantó, golpeando la mesa con la palma de la mano. No es culpa de Leila. Es culpa nuestra. Mía. Por no verlo. Por no defenderla. Por dejar que mamá la tratara como a una criada. Por cogerle su dinero, su casa, su herencia, y no decir nada. Por creer que, porque no se quejaba, estaba de acuerdo. Se volvió hacia sus padres, y su rostro estaba bañado en lágrimas de furia y vergüenza. ¿Sabéis lo que hice cuando ella se fue? Fui a buscar el collar. El de su madre. Lo encontré en vuestra caja fuerte, mamá. Con las perlas. Las perlas de su madre. Eres una ladrona. Y yo un cómplice por no haber dicho nada antes. Marta estaba lívida. El mundo que había construido con tanto cuidado, a base de apariencias y de desprecio, se desmoronaba ante sus ojos, y sus propios aliados la apuñalaban por la espalda. Javier, cállate, gruñó Antonio, pero sin convicción. No. Ya está bien. Leila tiene razón. Ella no merecía esto. Nadie lo merece. Javier se volvió hacia mí. Su mirada suplicaba perdón, comprensión, algo. Leila, lo siento. De verdad. No lo vi, no quise verlo. Lo miré. Y por un instante, el odio se suavizó. Pero no lo suficiente. Lo siento también, Javier. Pero lo siento, ya no bastan. Necesito el papel firmado. O necesito que os marchéis ahora, porque tengo que llamar a mi contacto en Hacienda para decirle que no hay acuerdo. Fue Font quien habló entonces, con la voz de un hombre que intenta salvar los muebles de un naufragio. Antonio, Marta. Escuchadme. No tenéis opción. Si no firman, pierden las casas, posiblemente la libertad, y desde luego, toda su reputación. Esta mujer, dijo, señalándome sin saber muy bien cómo llamarme, tiene el cuchillo en el cuello. Y lo está apretando. Firmen. Devuelvan el dinero. Escriban la maldita disculpa. Y reconduzcan su vida. Es lo único sensato. Antonio miró a su abogado, luego a su mujer, luego al periódico. Asintió, una vez, con un movimiento lento y pesado, como si su cabeza fuera de plomo. Firmaremos. No, chilló Marta. No firmaré ninguna disculpa. Prefiero morir.
Entonces morirás en la cárcel, y serás la comidilla de todo Barcelona, dijo Antonio, con una frialdad que me estremeció. Era la voz de un hombre que había dejado de luchar. Firma, Marta. O te divorcio yo también, aquí y ahora, y me quedo con lo que quede después de que Hacienda nos pele. Ella lo miró, y supo que no mentía. La lucha se apagó de sus ojos. La llama de odio seguía allí, pero ahora estaba cubierta por las cenizas de la derrota total. Bajó la cabeza. Un solo movimiento, casi imperceptible. Asentía. Sofía no perdió tiempo. Sacó copias del acuerdo. Firmen aquí, aquí y aquí. La carta de disculpas debe estar en mi poder antes de las 6 de esta tarde. Pueden redactarla aquí, si quieren. Yo tengo un ordenador. Marta firmó los papeles con una firma temblorosa, irreconocible. Antonio lo hizo con la de un hombre roto. Javier firmó el acuerdo de divorcio sin mirarme, sus lágrimas cayendo sobre el papel y emborronando ligeramente la tinta. Cuando terminaron, Sofía recogió los documentos. Perfecto. La transferencia de los 50.000 euros, con intereses, en 7 días. Las llaves de la casa de Sanz, en 72 horas. La carta, esta tarde. En cuanto tenga constancia de la primera transferencia, mi cliente hará su llamada. Se levantaron. Antonio se apoyó en el brazo de Font para no tambalearse. Javier se quedó un momento más, mirándome. ¿Y nosotros, Leila? Nunca más. Nunca más, Javier, dije, y fue la última verdad que le di. Él asintió, dio media vuelta y siguió a sus padres, que ya salían al pasillo como sonámbulos. La puerta se cerró. El silencio en el despacho era profundo, solo roto por el lejano rumor de la ciudad. Sofía exhaló un largo suspiro. Dios mío. Eso ha sido intenso. Me dejé caer en la silla. De repente, me temblaban todas las extremidades. La adrenalina se retiraba, dejándome vacía y temblorosa. ¿Crees que cumplirán? Antonio sí. Es un hombre práctico, ahora que ha visto el abismo. Ella, bueno, tendrá que hacerlo. No le queda otra. La carta será una obra maestra de rencor disfrazado de arrepentimiento, pero se publicará. Sofía se acercó y me puso una mano en el hombro. Lo has conseguido, Leila. Has ganado. Ganar. La palabra resonó extraña. No sentía victoria. Sentía un alivio inmenso, y un cansancio aún más inmenso. Y en algún rincón oscuro, una punzada de dolor por todo lo que había tenido que perder para llegar aquí. ¿Ahora qué?, pregunté. Ahora, a esperar las llaves. Y a prepararte para mudarte a tu casa. Tu casa de verdad. Sofía sonrió. Y, de paso, a escribir tu nueva vida. Desde cero. Sonreí, débilmente. Desde cero. Con 30 años, un divorcio en camino, una casa llena de polvo y recuerdos, y un corazón cicatrizado pero entero. No era un final feliz de cuento. Era un principio real. Y tal vez, solo tal vez, fuera suficiente. Esa noche, en el hotel, recibí un email de Sofía. Adjuntaba un archivo de Word. El asunto decía, carta de disculpas, borrador. La abrí. Estaba redactada en un español formal, correcto, sin un ápice de calor. Decía cosas como, lamento profundamente si mis palabras o actitudes pudieron herir la sensibilidad de Leila Soriano, y reconozco que en ocasiones los malentendidos familiares pueden llevar a situaciones dolorosas. Era fría, distante, y se notaba que cada palabra había sido una tortura para quien la escribió. Pero estaba ahí. Y llevaría la firma de Marta Miralpeix. Y se publicaría en La Vanguardia. No era la rendición incondicional que yo había soñado. Era un armisticio forzado. Pero en esta guerra, era más que suficiente. Apagué el portátil. Me asomé a la ventana. Barcelona centelleaba bajo la lluvia que había empezado a caer. Limpiaba las calles, lavaba el aire. Como un nuevo comienzo. Mañana, empezaría a empacar. Pronto tendría las llaves de mi casa. Mi vida, al fin, volvía a ser mía.
6 meses después. El olor a pintura fresca y cera de abejas aún flota en el aire de la casa de la calle San Luis. Mi casa. Ya no huele a polvo ni a naftalina. Ahora huele a limón, a café recién hecho, y a las rosas que he plantado en el balcón que da al patio interior. La casa de mi abuela Rosario vuelve a respirar. Y yo con ella. Hoy es martes. Un martes cualquiera, gloriosamente anodino. No hay gritos. No hay miradas de desprecio. Solo el sol de mediodía filtrándose por las persianas nuevas y el leve rumor de la radio, sintonizada en una emisora de música clásica. Estoy en la cocina de mi infancia, con sus azulejos blancos y azules que mi abuela trajo de Toledo. Sobre la encimera de mármol hay una cesta de mimbre. Dentro, brillando como pequeños corazones de rubí, hay cerezas. No son de 300 euros la caja. Son del mercado de la boquería, a 6 euros el kilo. Maduras, dulces, imperfectas. Mías. Me sirvo un puñado en un cuenco de cerámica, de esos que mi abuela usaba para las aceitunas. Me apoyo en la encimera y como una. El zumo dulce estalla en mi boca. Hoy, por primera vez, no sabe a humillación. Sabe a fruta. A verano. A libertad. La mudanza fue un exorcismo. Cuando recibí las llaves, entregadas por un mensajero, no por ellos, y abrí la puerta de esta casa, me encontré con el caos que habían dejado. Cajas apiladas a la carrera, muebles abandonados, y, en medio del salón, un montón de cosas que claramente eran mías, según ellos, libros viejos, algún jarrón feo, ropa que ya no querían. Un trastero de su desprecio, hasta el final. No llamé a una empresa. Lo hice sola, con guantes de goma y música a todo volumen. Día tras día, fui sacando sus pertenencias. Cada objeto de los Miralpeix que cargaba hacia el contenedor de la calle era un peso menos en mi alma. El aparador modernista, las alfombras persas, las vendí, me dio un buen pellizco, las fotos en marcos de plata. Todo fuera. Hasta que solo quedaron los muebles de mi abuela, cubiertos de polvo pero intactos. Luego vino la pintura. Blanqueé las paredes, devolviendo la luz a las habitaciones. Contraté a un carpintero para que restaurara el suelo de madera, arañado y olvidado. Cuando quitó las tablas sueltas del dormitorio, encontró una pequeña caja de hojalata. Dentro, había una foto de mi abuela y mi madre, jóvenes, riendo en esta misma cocina, y un colgante de plata con mi nombre, Leila. Mi abuela lo escondió allí para mí. Lo sé. Lo siento. Ahora lo llevo siempre. El dinero llegó. Primero los 50.000 euros más intereses. Luego, la mitad del valor del piso que compartía con Javier, vendieron rápidamente, a bajo precio, supongo que necesitados de liquidez. Y finalmente, la pensión compensatoria. Sofía fue implacable. Ahora tengo una cuenta bancaria saneada y un colchón que me permite respirar. He reducido mi jornada en la guardería. Ahora trabajo solo por las mañanas. Las tardes son mías. Para leer. Para ir a clases de cerámica, un sueño postergado. Para simplemente sentarme en el balcón y no hacer nada. El divorcio fue rápido, como predijo Sofía. Express, se llama. Un trámite en un juzgado de familia, con 2 abogados y un juez que firmó papeles sin alzar la vista. Cuando salí del juzgado, sola, el sol de la mañana me dio en la cara. La señora de Miralpeix había muerto. Yo era, de nuevo, Leila Soriano. Hija de Isabel. Nieta de Rosario. La carta de disculpas se publicó un domingo en La Vanguardia. En la sección de cartas al director, escondida entre quejas sobre el tráfico y elogios a un poeta local. Era tan fría y calculada como el borrador. La leí una vez, en el kiosco de la esquina. Sentí nada. O quizás, un ligero cosquilleo de justicia. No fue un grito de victoria. Fue el punto final de una oración demasiado larga. Recorté la columna y la guardé en un cajón. No para releerla. Para olvidarla. De los Miralpeix, solo he tenido ecos. Sofía me contó, de pasada, que la empresa entró en concurso de acreedores 2 meses después de nuestro acuerdo. La multa de Hacienda fue salvaje, pero evitaron la cárcel.
Vendieron el ático de Pedralbes. El chalet de la Costa Brava también. Se mudaron a un piso más modesto en Sarriá. Clara, según rumores que me llegaron a través de Elena, que parece haberse convertido en mi fuente de noticias no oficial, rompió con su novio de siempre y se fue a vivir a Madrid con una amiga. La caída en desgracia social debió de ser demasiado para su futuro suegro. Y Javier. Javier me escribió un correo, hace un mes. Largo, confuso, lleno de arrepentimientos y de reproches velados. Decía que estaba en terapia. Que veía ahora con claridad la dinámica tóxica de su familia. Que se había dado cuenta de que me amaba, de verdad, ahora que me había perdido. Que su madre era una mujer rota y su padre, un fantasma. Me pedía, no una segunda oportunidad, sino la posibilidad de tomar un café algún día. Para cerrar bien, como personas civilizadas. No contesté. Borré el correo. Algunas heridas no se cierran con café. Se cierran con distancia y con silencio. Lo siento por el hombre en el que se ha convertido, o está intentando convertirse. Pero su viaje ya no es asunto mío. El mío acaba de empezar, y necesito recorrerlo sola, sin el peso de su mirada, ni la sombra de su apellido. El timbre de la puerta me saca de mis pensamientos. Dejo el cuenco de cerezas y voy a abrir. Es el cartero. Buenos días. Certificada para Leila Soriano. Firmo en su dispositivo electrónico. Me da un sobre grande, de papel manila. Reconozco el membrete de Sofía. Cierro la puerta y lo abro en la mesa del salón, ahora despejada, con solo un jarrón de lavanda fresca y la foto de mi madre y mi abuela. Dentro hay una copia de la resolución judicial que declara el divorcio definitivo, firme e inapelable. Es solo un trámite final, pero al ver el sello y la firma, algo se asienta dentro de mí, de una vez por todas. También hay una nota de Sofía, escrita a mano en su letra pulcra: Leila, ya está todo terminado. Eres oficialmente libre. Y la casa, por supuesto, es solo tuya. Un abrazo fuerte. Sofía. PD, te paso el contacto de un buen ceramista para ese taller que quieres montar. Cuando quieras. Sonrío. Doblo la nota y la guardo. Cojo el cuenco de cerezas y me dirijo al balcón. Me siento en la silla de Enea que restauré, la misma en la que mi abuela se sentaba a remendar la ropa. El patio interior está tranquilo. Un gato duerme al sol en la pared de enfrente. Como otra cereza. Luego otra. Estoy en la tercera cuando suena mi móvil, sobre la mesita. Miramos la pantalla. Es un número que conozco demasiado bien. Javier. O Antonio. O Marta. Ya no los tengo guardados, pero el número está grabado a fuego. Dejo que suene. 1, 2, 3, 4 veces. Luego va al buzón de voz. No lo escucharé ahora. Quizás no lo escuche nunca. El móvil se queda en silencio. Un minuto después, vibra con un mensaje de texto. No puedo evitar mirar. Es corto, de Javier. Han declarado la quiebra. La empresa ha muerto. Papá está en el hospital, un susto del corazón. Mamá no habla con nadie. Todo se ha ido. Espero que estés feliz con tu venganza. Me quedo mirando la pantalla. Las palabras parpadean, cargadas de dolor y de acusación. Espero que estés feliz con tu venganza. No es venganza, pienso. Es justicia. Pero sé que, para él, será siempre lo mismo. Dejo el móvil boca abajo. No responderé. Nada de lo que yo diga podría importar ahora. Su mundo, el mundo que construyeron sobre cimientos de arena y desprecio, se ha derrumbado. El mío, lentamente, se levanta. Como un acto deliberado, tomo la última cereza del cuenco. Es perfecta, gorda, de un rojo intenso. La examino a la luz del sol. Luego me la llevo a los labios y la muerdo. El sabor dulce y ligeramente ácido llena mi boca. Esta cereza, esta sencilla, maravillosa, asequible cereza, es mía. La he comprado yo. La he lavado yo. Y me la merezco. Sonrío, de verdad esta vez.
Un peso que ni siquiera sabía que llevaba se desprende de mis hombros y se aleja flotando, como el humo, hacia el cielo azul de Barcelona. Suena de nuevo el timbre. Esta vez, son varios toques seguidos, alegres, impacientes. Reconozco el ritmo. Sonrisa aún en los labios, me levanto y voy a abrir. En el rellano están Sofía, con una botella de cava, y Elena, con una bolsa de la que sobresalen más cajas de cerezas. Y detrás, dos caras más, Lucía y Ana, amigas de la universidad a las que perdí de vista durante mi matrimonio y con las que vuelvo a conectar. Sorpresa, dice Sofía, con los ojos brillando. Celebración de la libertad oficial. Y de la nueva ceramista de Barcelona, añade Elena, abrazándome. Habéis venido todas, digo, riendo, dejándome llevar por la corriente de abrazos y risas. Entran, llenando el pasillo de ruido y vida. Sofía va directa a la cocina en busca de copas. Elena descarga su bolsa sobre la mesa, cerezas, queso, pan con tomate. Lucía y Ana admiran la casa, tocando los muebles, alabando la luz. Aquí todo huele a ti, Leila, dice Ana. Por fin. Tiene razón. Huele a mí. A mis decisiones, a mi esfuerzo, a mi vida. Mientras Sofía descorcha el cava con un ruidoso pop, yo miro alrededor. A mis amigas riendo en mi salón. A la luz del sol filtrándose por las ventanas limpias. A la cesta de cerezas en el centro de la mesa, como un símbolo de todo lo recuperado. Sofía llena las copas y me da una. Un brindis, anuncia, alzando la suya. Todas hacemos lo mismo. Por Leila. Por su valentía. Por su nueva casa. Por su nueva vida. Y por dejar claro, de una vez por todas, que nadie tiene derecho a decirte lo que mereces o no mereces. Salud. Salud, coreamos, y el tintineo de las copas es la música más bonita que he oído en años. Bebo un sorbo. El cava es fresco, burbujeante, lleno de promesas. Miro a mis amigas, a mi casa, a mi vida. Y sé, con una certeza que me llena por completo, que la chica que lavaba cerezas en silencio, esperando migras de aprobación, se ha ido para siempre. En su lugar, aquí estoy yo. Leila. Dueña de mi casa, de mi nombre, y de cada una de mis cerezas. 2 años después. La tarde es cálida y dorada. En el pequeño taller, Soriano Cerámica, en el barrio de Gracia, el horno zumba suavemente. Estoy terminando de barnizar un juego de cuencos, cada uno pintado con un ramito de cerezas. Mi firma, una L estilizada, está en la base. El taller huele a arcilla, a esmalte, a creatividad. Es pequeño, pero es mío. Lo abrí hace un año, con parte de mi dinero y mucho esfuerzo. Da para vivir modestamente, y es la cosa más satisfactoria que he hecho jamás. La puerta con campanilla suena. Una clienta habitual entra, una mujer mayor muy elegante. Buenas tardes, Leila, ¿están listas mis tazas? Sí, doña Pilar. Justo las estaba embalando. Mientras las envuelvo con cuidado en papel de seda, ella mira alrededor. Me encanta este nuevo motivo de las cerezas. Tan vital. Sí, digo, sonriendo. A mí también. Cuando se va, me quedo sola de nuevo. El silencio es cómodo. Desde la ventana trasera veo el patio, donde he colocado una mesa y 2 sillas. A veces tomo el café allí. A veces simplemente respiro. Mi móvil, en modo silencio, muestra una notificación. Un artículo de El Periódico. El título me hace pausar. Antigua saga textil, el último Miralpeix deja Barcelona. Por curiosidad, lo abro. Es breve. Javier Miralpeix, ex vicepresidente de Miralpeix Inversiones, ha vendido su último patrimonio en la ciudad y se muda a Canarias, donde gestionará un pequeño hotel familiar. No se menciona a sus padres. La foto es pequeña, de archivo. Parece mayor. Apenas lo reconozco. Lo cierro. No siento nada. O quizás, un leve suspiro, como el que se dedica a un extraño al que una vez se conoció. La campanilla de la puerta suena de nuevo. Esta vez es Sofía, con su maletín y una sonrisa. Hola, empresaria, ¿sales ya?
Elena nos ha reservado mesa en ese nuevo italiano. En 5 minutos, digo, limpiándome las manos en un trapo. Solo tengo que cerrar el horno. Mientras hago las últimas tareas del día, miro mi taller. En un estante, junto a la caja registradora, hay un pequeño cuenco de cerámica. Dentro, hay cerezas. Siempre hay cerezas. Sofía sigue mi mirada y sonríe. Otro cuenco de cerezas, Leila. Siempre, digo, cogiendo mi bolso. Son un recordatorio. ¿De lo que no debes soportar? Apago las luces, salgo y cierro la puerta con llave. La calle está llena de la vibrante vida de un atardecer en Gracia. No, digo, enlazando mi brazo con el de mi amiga mientras caminamos hacia el restaurante. Son un recordatorio de que lo dulce debe elegirse. Nunca mendigarse. Y bajo el cielo teñido de naranja y rosa de Barcelona, camino hacia mi cena, hacia mis amigas, hacia mi vida. Una vida que, con cada paso, sabe más y más a mía.